Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo estado y evolución de los proyectos, segundo de este mes de abril. Y hoy, como veis, el estudio, pues vamos a centrar este vídeo en algo que hemos hablado mucho, como es filtración de superficie como filtración general. Y además en este vídeo pues os voy a contar un poquito, aparte del tema de la filtración de skimmer de superficie, porque me gusta y diferentes cosillas, también porque he decidido al final tener todos los filtros JBL, porque en realidad solo me faltaban dos, porque evidentemente tengo mis motivos como aficionado. Eso sí, antes de pasar a ver todos los filtros JBL y los diferentes skimmer, excepciones, estos mini proyectos de ecobotes o ecosferas evidentemente no necesitan filtros y como veis también puede estar muy bien, siempre y cuando planifiquemos y estudiemos cada tipo de proyecto. Como podéis ver, se pueden hacer cosas estupendas incluso sin filtro. Segunda excepción, evidentemente, el proyecto de macroalgas. Si recordáis el último vídeo, pues está un poquito ya mejor, nos está ayudando bastante este filtro Tidal, que por cierto también tiene filtración de superficie, y algunos agradezco el comentario, ya lo había leído de todas formas, de que filtra bastante peor comparado con los hermanos mayores de la serie. Evidentemente hace muy poquita filtración, pero como veis, para mantener la superficie de estos proyectos cristalina es suficiente. Y además, como dije, quiero este filtro en realidad por la carga biológica, que es lo que necesito o lo que me tengo que centrar en modular en función de las necesidades del proyecto. Pero bueno, otra opción de filtrado con skimmer de superficie. Y esta última excepción, nuestro mini nano acuario de 6 litros reales. A veces me lo habéis preguntado, dejaré el link de muchas de estas cosas por si fuera vuestro interés. Este filtro comprado en AliExpress de 2,5 vatios, 160 litros, que es de los más pequeños que encontré para este tipo de proyectos, y además también traía su skimmer de superficie, que evidentemente por las características tan bajitas de esta urna pues tuve que hacer algunas adaptaciones, pero bueno, eso ya a los que nos gusta el tema del brico. Ya vaya así, vamos a pasar a ver el resto de filtros y skimmers de superficies. También hacer un inciso, aunque no lo parezca, no me patrocina JBL, sencillamente soy un aficionado que tengo mis gustos. Y siempre os he hablado de estos equipos de filtración de superficie, de acero inoxidable, comprados en AliExpress. Antes costaban 20-25 euros, se ha subido todo a 30-35. Luego está también la opción del skimmer Eheim, por ejemplo, o el Oase. A mí particularmente, y primer consejo que doy, siempre me gustan estos skimmer acoplados al propio filtro por dos motivos. Primero, por estética, y segundo, porque esto, aprovechando la propia filtración y circulación del propio filtro, no tengo que poner otro aparato enchufado a la luz y miro mucho la economía en todos los aspectos. E imaginaros que un skimmer cuesta 30 euros, esto te costaba 30 euros, pero esto ya no consume luz. Por aquí el proyecto, como veis, muy bien. Ahí nuestro beta, ahí quedan algunas de nuestras rasboras. Y aquí, aparte de ver las entrañas del mueble, nuestro autorrellenador y nuestro primer filtro JBL 402. Y por este otro lado, que parece una imagen espejo o simétrica, el otro filtro 402 que tenemos en nuestro proyecto de 60 litros. Como veis, seguimos con la pincel, pero bueno, este lo desmontaremos, como os expliqué en el último vídeo, lo cambiaremos por un nuevo proyecto. Y este filtro, en este caso, que ahora mismo se me queda un poquito corto para mi gusto, pero bueno, va a ser para aquella urna de macroalgas cuando la pasemos aquí. Así que, como veis, dos filtros 402 en este mueble. Y nuevamente su filtración de superficie, fundamental para mí siempre, como os he explicado muchas veces, porque es fundamental tener un agua cristalina por muchas propiedades. Os dejaré tarjetita de ese vídeo de cuando lo hablamos en su día. Y ahora, siguiendo por aquí, debajo de qué acuario estamos, pues estamos en la parte de abajo del proyecto 75 litros en emergido, como veis ahí. Y aunque anteriormente teníamos aquí un 902 que hemos pasado a 300 litros, he recuperado este filtro que lo tenía en casa un amigo. De hecho, le he llevado el Eheim que tenía el 300, el que me quedaba, y me he traído este. Ahora veréis el cambio, porque este filtro lo compré hace 6 años, a mí me van bastante bien. Y falta que diga esto para que mañana, por la maldita ley de Murphy, me empiece a perder agua, pero esas cosas suelen pasar. Pero bueno, en principio va muy bien. Y consejitos: no regularles el caudal a este tipo de filtros, porque hacemos una especie de sobrepresión, por entenderlo así fácilmente. Y además, otra de las cosas es marcarlos cuando vais a abrirlos para montarlos siempre en la misma posición. Por mi experiencia también ayuda mucho a su mantenimiento y evitar ciertos accidentes o pérdidas de agua.
tanto en este como en el que vaya a ser en general del mercado. Y como veis aquí, un autorrellenador de JBL, no. Estos que cuando nos mandaron uno de los 1502 del 500 litros vino roto la cubeta. Evidentemente me la repusieron y la tengo aquí como autorrellenador de lujo de JBL. Queda muy elegante, a mí me gustan los contrastes de colores. Pero bueno, como veis, este es el filtro por aquí. Y como veis por aquí, otra de las cosas, mano reductor. Este es el primero que compré. Como veis, todos los que tengo también sin electroválvulas, inyecto CO2 las 24 horas, o dejaré tarjetita, y además otros enchufes que me ahorro de tener conectados a la luz. Y ahora por aquí el 300 litros, ya el acuario de mayor volumen con doble filtración, doble filtro. Como veis, tenemos aquí un JBL 902 que compré estas navidades aprovechando un autorregalo que me hice y sustituí uno de los Egein que tenía. Evidentemente no tengo nada contra Egein, ya lo dije en un directo que para mí me parecen muy buenos filtros, pero es que calidad-precio me gusta más JBL, ya os contaré el porqué. Y el que teníamos en el 75 litros, que lo he puesto aquí, con estos dos filtros, filtración más que de sobra para un proyecto de estas características, unos 250 litros reales en realidad. Y también el tema de los size, como os comenté, también lo dejaré tarjetita porque a mí sí me viene muy bien, es algo personal, pero bueno. Siguiendo por aquí, el short que os compartí esta semana. Fijaros aquí, la propia pipeta, la aspiración, vale, truquitos de esto. Funciona al echar un poquito de comida, dejar una toma que lo veáis, pero tendréis que alinear todo. No sé si veis ahí, se va a ver muy mal, pero tiene como una línea al plástico, línea por debajo. Cuando alineáis todo, hacéis un taladro y ese sería un buen ajuste. Y realmente este tipo de skimmer, que solo vale 2 euros, evidentemente mucho más barato que los otros de acero, pero lo voy a probar, está yendo muy bien. Y recomendar que solo vale, como dije en su día con el truco del filtro Aqua Clear con la misma piececita, todos estos skimmer valen para proyectos de bajos requerimientos con hojas muy grandes, porque su función, como veis, es retirar el biofilm. Si se va a empezar a llenar de hojitas pequeñas, se nos puede saturar el agujero y va a necesitar más mantenimiento. Pero lo dicho, tened eso en cuenta, y es otra opción muy económica que puede funcionar muy bien, como veis. Y bueno, esto que lo olvidaba, he puesto aquí ya la botella de CO2, me falta llegar el tema de un difusor atomizador de CO2, de esto de Samsung que utilizo yo, y cuando llegue lo conectaré. Y como veis, otro mano reductor también sin electroválvula, como he dicho, 24 horas CO2 non-stop, a mí me va bastante bien. Y para terminar estos vídeos, como es costumbre, como me gusta despedirnos desde el salón con el 500 litros, también filtración de superficie aquí, otra opción que hicimos, otro invento para estos filtros JBL que ya son 16-22. Este brico lleva un poco más de trabajo, por eso no os hice vídeo, pero bueno, el que sea muy manitas, como siempre digo, se lo sabe currar igual que yo. Y por la parte de debajo, igualmente JBL 1502, JBL 1502. Y me siento así con la visión del mueble y del acuario. ¿Por qué decido tener todos filtros JBL? Como he dicho, no me patrocina nadie. Tenía todos menos 2 Egein, pero es que me he dado cuenta que como aficionado es más fácil para mí tener todo de la misma marca, porque con un solo repuesto en casa, o dos, porque evidentemente no son los mismos repuestos para los filtros pequeños que para los filtros grandes, pero al tenerlo todo de la misma marca, pues me resulta más fácil conseguir repuestos, tenerlo todo por si pasara alguna cosa. Como hemos dicho, Murphy siempre trabaja el día que menos nos conviene o que peor nos viene, que suele ser además el domingo, que es cuando hago el mantenimiento. Pero bueno, dicho eso, como veis, es una opción, un consejo. Como aficionado, mido por mi economía en todos los aspectos. Habrá cosas que pueda acertar y cosas que me pueda equivocar como aficionado, como digo que soy, pero sencillamente comparto con la mejor intención mis experiencias. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. También tenéis la sección de filtración del acuario plantado, porque hay temas bastante interesantes sobre filtración general de superficie y algunos consejos, como bien sabéis los que seguís el canal. Pero bueno, dicho esto, ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También tenemos la función miembros de canal, pero ya sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!